El meme de que Zoro tiene cierta inquina, digamos, por la gente que posee un porcentaje de melanina algo más elevado, es uno de los más conocidos de todo One Piece. Pero, ¿hasta qué punto es meme y hasta qué punto es verdad? Porque yo he visto a Zoro cometer bastantes actos que podrían ser catalogados como racistadas apoteósicas a lo largo de todo One Piece. Pero, ¿por qué te lo voy a explicar pudiendo mostrártelo? Así que vamos por faena. Estas son 100 racistadas cometidas por Zoro. Antes de empezar con esto, déjame decirte que he tenido que censurar un poco este vídeo, ya que cuando lo iba a subir me lo pusieron para más 18, así que cada vez que oigas esto, Baba Boy, que sepas que es porque alguien ha dicho esa palabra que empieza con la letra N que tanto le gusta a las plataformas. Baba Boy, Y bueno, dicho esto, lo más evidente es que la gran mayoría de los adversarios a los que Zoro se ha enfrentado son todos tostaditos, y el único contra el que fue derrotado ha sido uno de los más blancos que hay en la obra. Así que bueno, repasemos a qué hermanos de ébano se ha cargado Zoro. Tenemos al Daft Bones de Baroque Works, a la Hombre también la humilló en Whiskey Peak, el random ese de la isla de Usopp que estaba inspirado en Michael Jackson, importantísimo icono para el colectivo afroamericano antes de que se marcase un Robin post-timeskip, el gitano aquel de Skypiea. También tenemos a King en Onigashima, que este era un combate más de Zoro, pero cuando a King se le rompe la máscara y se revela que es una persona de tez oscura, Zoro se vuelve en modo berserk guaperas loco y saca su mayor demostración de poder hasta la fecha de subido este vídeo. También está Pika en Dressrosa. Zoro se enfrenta a Kaku, que ahora mismo seguro que estarás pensando, pero asturiano, si Kaku es blanco. Y sí, lo sé, soy consciente de ello, pero la racistada aquí está en el hecho de que la fruta de Haku hace que este se transforme en jirafa. ¿Y de dónde vienen las jirafas? Exacto, de África. Zoro desarrolló una íntima relación de amistad con Kylian Mbappé, el famoso futbolista francés, pero es imposible que Zoro tenga una relación sincera con una persona de color, por lo que este acabaría traicionando a Mbappé, hecho que dejaría al futbolista muy dolido. Allí he llorado contigo en Discord, entonces aclárame, bro. Tú lloras con un tigre en Discord, te cuentan la vida y luego te preguntan en stream delante de 5000 tigres y no le conoces. Bro, para mí creo que tu problema es más, you know. La espada a la que Zoro le tiene más cariño es la Wado Ichimonchi, que fue regalada por Kuina. Bueno, regalada entre comillas. Más bien se la regalaron las escaleras que mandaron a Kuina al lobby. Pero pasa y resulta que casualmente esta es la única espada de todas las que tiene Zoro con la vaina de color blanco. Sospechoso cuanto menos, sobre todo si pensamos que dejó su espada negra a manos de otra persona más adelante en la obra. Zoro le dijo la N palabra a Nami. El miembro de la tripulación con el que Zoro se lleva peor es Sanji, quien pese a ser rubio y blanco, recordemos que es apodado Sanji Pierna Negra. Dios, eres el niño más negro que he visto en mi vida, madre mía. ¿Qué tal? De Irlanda no te lo crees ni tú. De Irlanda no eres, no me mientas. No me mientas, ¿dónde están tus padres? Zoro creó un partido de ultraderecha llamado Make the Grand Line Great Again. Baba Boy, Baba Boy, Zoro instauró el apartheid en la Grand Line, lo cual nos llega al siguiente punto, y es que Zoro denunció a Rosa Parks por sentarse en su sitio en el autobús. Retiro todo lo que dije de Farfa, es todo lo contrario a lo que dije. Qué puto asco, la verdad, qué puto asco. O sea, esto es injustificable. Y hay gente, Farfa, bueno, ya os podéis imaginar el perfil, vamos a entrar. Cuenta que era en el 2025. Vaya, qué coincidencia. Es un compatriota, ¿no? Durante su faceta de cazapiratas antes de conocer a Luffy, Zoro se dedicaba a perseguir exclusivamente a piratas somalíes. Además, esto queda evidenciado en el live action de One Piece, cuando nos muestran cómo Zoro derrota a Mr. Seven. Mira ese color de piel, papá. ¿Marrón qué es, boludo? Pero es marronazo. Cuando Luffy se peleó con Usopp en Water 7, Zoro fue el único que le dijo a Luffy que no deje que Usopp vuelva. ¿Y de dónde viene Usopp? Exacto, de Sudáfrica.
Y hablando de Sudáfrica, una vez Zoro dijo que el Dogecoin es mierda, para que esa criptomoneda tenga una bajada en su valor y así joder a Elon Musk, otro sudafricano. Zoro no habla tanto con Vivi en el live action. Zoro le entregó a Didi a la marina. Cuando Ichiro Oda dijo qué trabajo tendría cada Mugiwara en la vida real, mencionó que Zoro sería policía. Nada más que añadir. No. El negro siempre está por debajo del blanco, lo siento. Zoro aprendió a hablar todos los idiomas de los Balcanes para así poder ser partícipe de la región más racista del planeta al 100%. Recordemos que los Balcanes son la Latinoamérica de Europa, con la pequeña diferencia de que ellos estuvieron en guerra entre sí hace menos de 30 años. Zoro nunca suele hablar con los Gyojin, porque le dan un poco de grima con tantas escamas y eso. Pero también es el típico tío que dice que no es racista porque tiene un amigo Gyojin, cuando en realidad Jinbe es amigo de Luffy, solo que casualmente los dos viven en el mismo barco y hablan por compromiso de vez en cuando. One foto. Aquí, con mis colegas de México, Zoro fue a comer a un restaurante de comida afroamericana en Luisiana y cuando la camarera le saludó, Zoro respondió malos días. Zoro fue quien hizo este meme en Photoshop en un ordenador de Egghead. Salió negro. Zoro fue quien acabó con Abraham Lincoln en aquel teatro por haber abolido la esclavitud. Usó una pistola para no levantar sospechas y que parezca que lo hizo otro, porque si hubiese usado sus espadas sería un canteo. Zoro obligó a Chopper a crear un virus extremadamente contagioso y lo soltó en Wuhan para culpar a los chinos. Zoro inventó los guetos como concepto. Zoro ayudó a las potencias europeas durante la época del colonialismo. Zoro inventó la palabra panchito. Zoro popularizó el fentanilo en Kensington, Filadelfia, para fastidiar a la gente con bajos recursos de la zona, los cuales casualmente suelen ser afroamericanos. Durante una temporada, Zoro se dedicó a robar carteras y disimuladamente ir metiéndolas en los bolsillos de la gente proveniente de Rumanía para manchar su imagen y fomentar la crispación. Zoro a día de hoy niega que Baba Booey. esto haya pasado, como podemos ver en esta escena. Aquí no pasó nada. Por último, Zoro le dijo la N palabra a las 61 personas que aparecen en esta foto. Igual te has dado cuenta de que aquí no hay 100 puestos, faltan unos cuantos, pero esto no se debe a que me haya tocado el graduado escolar en una caja de cereales. He tenido que quitar muchas porque ya me han tirado el vídeo 2 veces, pero no os voy a explicar nada. Yo solo voy a dejar por aquí un par de clips.